Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, hola, buenas tardes. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Entonces déjenme poner por aquí am, am, el nombre del abogado que nos va a estar acompañando el día de hoy. Perfecto. Perfecto. No sé por qué yo me veo media nublada. Pero bueno, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar teniendo a un invitado muy especial por primera vez en el instituto, un abogado americano que conoce las leyes de inmigración mejor que cualquiera. Así que van a tener el gusto, al igual que yo lo tuve ya en su momento, de conocer al abogado Christopher Tilson. Él nos estará contando un poco acerca de su trayectoria y cómo es que ahora representa a tantos inmigrantes latinos y cómo es que conoce también las leyes migratorias y conoce tanto sobre inmigrantes de diferentes nacionalidades. Así que vamos a estar hablando del asilo defensivo. Yo por aquí ya tengo unas preguntas que me han hecho en los grupos de WhatsApp. Vamos a estar hablando sobre los errores más comunes de la preparación de los casos de asilo. Vamos a estar también haciendo referencia a los comentarios del expresidente Trump a razón pues del asilo, y también vamos a estar hablando del TPS y del parol humanitario. Además, sabemos que hay nuevas reglas con respecto a los ingresos por frontera, y sobre todo eso nos estará comentando hoy el abogado Tilson. ¿Ok? Vamos a ver si lo puedo por el Instagram. Además, también vamos a estar hablando de pues cómo debe usted prepararse en el caso de que tenga una cita con el juez o con un oficial de inmigración. El abogado Christopher Tilson ha estudiado muy a fondo ya estas situaciones y hoy nos va a comentar al respecto. Abogado, buenas tardes. Muy buenas tardes, Dorita, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por aceptar la invitación. El gusto es todo mío. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Abogado, les estaba contando a las personas que se han unido el día de hoy, pues que usted es un abogado americano, usted es nacido aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, vemos que domina muy bien el idioma castellano, español. Me gustaría que muy brevemente le cuente al público que hoy se ha congregado para escucharlo, cómo es que usted llega a tener esa conexión tan pues directa con nosotros, los inmigrantes. Con todo gusto, Dorita. Hace mucho tiempo decidí estudiar literatura en español en la Ajá. universidad. Aquí yo crecí en Los Ángeles Ok. y y estudié literatura en español en UCLA. Mientras tanto, vivía por un año en la Ciudad de México, donde realmente aprendí a hablar español. Y también durante el transcurso de mi vida he vivido en Bolivia, he vivido ya muchos años en Miami y he viajado a todo el país. Y no, vale la pena también resaltar que mi esposa es venezolana. Entonces, Y egresada en del mi casa instituto. se habla español. Exacto, exacto. Así que bueno, tienen ahí ya pues un pequeño feedback de cómo es que el abogado pues habla también el español y cómo es que llega a interesarse en todo esto de las leyes migratorias y sobre todo la representación de inmigrantes. Abogado, le decía a las personas que se están uniendo al live que me gustaría empezar
algunas preguntas con respecto a la preparación de los casos de asilo. Entonces, hemos visto que a lo largo de los últimos años ha habido un incremento pues de los ingresos de inmigrantes por frontera, aunque esto se ha regularizado ya pues de manera bastante positiva con la filtración, digamos, de ciertos procesos que hacen que la persona utilice una aplicación para luego poder ingresar a los Estados Unidos y solicitar el asilo. Pero mi pregunta va más dirigido a los errores. ¿Cuáles son los errores más comunes que comete una persona que no tiene una representación legal ni una ayuda de alguna persona para el llenado del formulario? Claro. Un tema muy importante. Efectivamente, un error muy común que se me ocurre, Ajá. El error bastante común de ser demasiado impreciso Ok. o no contestar directamente a la pregunta. Y esto aplica tanto en la planilla del I-589 también como en la audiencia individual en la Corte de Migración o en la entrevista en la oficina de asilo de UCIS. Okay. El juez en la corte, tanto como el oficial en UCIS, no está buscando alegaciones generales como esta gente me hizo daño, esta gente me hizo sufrir. Quieren conocer los detalles. Eso es un ejemplo. ¿Okay? Tenemos que entrar en los detalles y como seguramente vamos a hablar pronto, hay que ser precisos, hay que ser definitivos y hay que ser consistentes. Excelente. Otro error que veo es, veo declaraciones personales demasiado largas. ¿Okay? Ajá. La declaración personal que va acompañado en la I-589 debe ser entre 3 y 4 páginas con espacios sencillos. Miren, los jueces en la Corte de Migración, tanto como los oficiales en la oficina de asilo de UCIS, tienen un volumen abrumador de casos pendientes y no tienen tiempo suficiente para leer la historia de la vida del aplicante. Simplemente no lo tienen. Hay que llegar al grano y hay que hacerlo de una forma estratégica. Otro error que se me ocurre es mentir o inventar evidencia que no existe. Este error frecuentemente le llevará al cliente a un rechazo o una orden de deportación. Aparte del hecho de que no es correcto mentir, no es bueno. Por supuesto. Quiero enfatizar también, esto es muy importante, que es estratégicamente errado mentirle a alguien que esté profesionalmente entrenado para detectar a la mentira. Esta gente literalmente ha pasado por entrenamiento profesional para llegar a esa mentira que está intentando utilizar el aplicante en ciertos casos. Y son muchos casos que han sido rechazados por este tema. También, no leer cuidadosamente las instrucciones. Por ejemplo, en la planilla I-589. Un ejemplo que se me ocurre aquí es, no me acuerdo si está en página 3 o 5, pero hay una instrucción que dice que si usted no sabe la respuesta, si cree que no aplica a su caso, entonces coloque la respuesta NA por no aplicable o none, ninguno, Correcto. o unknown, no se sabe, ¿no? Desconocido. Entonces, aquí también hay muchos casos que son, la planilla más bien es rechazada por ser incompleta y la gente hasta se le puede pasar el año simplemente porque no llenaron un espacio en blanco. O sea, lo dejaron en blanco, se les pasó el año y ya no pueden, y ya perdieron su oportunidad para aplicar para su asilo
simplemente porque no leyeron bien las instrucciones. Wow. Exacto. Súper importante esas sugerencias que nos ha dado abogado. Y basado en esas sugerencias, entonces, ¿cuáles serían esos elementos que hacen que un asilo sea sólido, ¿no? Sí, Y que al ser sólido tenga más probabilidades de ser un asilo ganador. claro. Mira, para que un cliente tenga éxito, en su caso, a través de una presentación sólida, es necesario literalmente entrar en la mente del juez o el oficial de asilo. Ellos están enfocados básicamente en 5 elementos. Y quizás quisieran tomar notas aquí, A porque sacar lápiz y papel. esto sí es importante. El elemento número 1, la credibilidad del aplicante. Excelente. Okay. Ajá. Elemento número 2, el daño sufrido por el aplicante en el pasado y posiblemente en el futuro. Ok. 3, la intención de los perseguidores. También 4, la base de la protección legal. ¿Cuál es la base de la protección legal? Excelente. Ajá. Y 5, el riesgo de seguridad. El juez en la Corte de Inmigración, tanto como el oficial en UCIS, están enfocados en estos 5 elementos. Mira, la credibilidad, ¿qué es? Básicamente la pregunta es, ¿puede o no el cliente hablar con confianza y en detalle sobre eventos que pasaron o circunstancias en su vida de una manera que haría alguien que se supone que lo estuviera diciendo de verdad? Inconsistencias de cualquier tipo pueden resultar en una negación. ¿Es plausible, es creíble la historia del cliente o del aplicante, o es una historia de fantasía que no podría ser real? Correcto. Ahora, el daño, el segundo elemento. Sí. Estamos aquí enfocados en el daño sufrido en el pasado y también el daño que podría ocurrir en el futuro si el cliente o el aplicante fuera devuelto a su país. ¿Ha sufrido un daño tan serio como para calificarse como persecución? Eso es la pregunta de millón para el oficial de UCIS o el juez en la Corte de Inmigración. De la misma forma, el daño que el cliente teme que le pasara en el futuro, si se realizara, calificaría como persecución. En general, un daño serio o severo, ya sea físico o emocional, es el tipo de daño que puede calificarse como persecución. Sin embargo, es importante notar aquí que el cliente nunca debería de decir la palabra persecución. Y voy a explicar más bien por qué. Las únicas personas que van a determinar si algún daño califica como persecución son el juez o el oficial de asilo. Es el trabajo del abogado persuadir a ellos a llegar a esa conclusión. ¿Cómo se hace? Bueno, aquí Dorita, yo quisiera hablar un poco sobre un documento importante que se llama el legal brief o el breve legal. Eso es algo de lo que hablamos siempre en las clases, abogado, y siempre decimos a nuestros estudiantes que no pueden ser personas que no sean licenciadas en Derecho elaborar estos legal briefs, pero nunca vamos más allá. Es decir, nunca ahondamos. Y qué bueno que usted nos esté dando la oportunidad de lo que es este legal brief, de los elementos que contiene este legal brief. Adelante, por favor. Sí. Mira, a mí me sigue impactando la falta de conocimiento de este documento, porque es tan importante para que un caso de asilo tenga un verdadero chance de victoria hoy en día.
porque ya vemos en las noticias cómo están las cosas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a armar un caso que marque la diferencia, la distinción, que dé la impresión de algo que realmente valga la pena, ¿no? Este documento es sumamente importante porque básicamente le sirve al fiscal, le sirve al oficial de asilo y le sirve al juez en la Corte de Migración como una guía legal para llegar a la conclusión de que el cliente merece ganar el asilo. Ajá. Lamentablemente, muchos abogados no lo hacen. Hasta he escuchado que la gran mayoría no lo hacen, a pesar de que sí cobren como si lo hubieran hecho. Ok. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Por qué no lo hacen? La respuesta, lamentablemente, es muy sencilla, Dorita. Si el documento está bien redactado, bien analizado y persuasivo, es porque costó mucho tiempo y esfuerzo hacerlo. Okay. Es porque costó horas de trabajo del abogado. Este documento es aplicable tanto en un asilo defensivo como en un asilo afirmativo. Tiene diferencias en cuanto a su estilo, ¿ok? Pero es aplicable en los dos. Y lo más común es introducirlo junto con lo que se llama el supplemental submission o el supplemental filing, un tiempo prudente antes de la entrevista de asilo en la oficina de asilo en UCIS o antes de la audiencia individual en la Corte de Migración. Es un documento que establece legalmente que el cliente merece ganar el asilo. ¿Y cómo lo hace? A través de un proceso muy riguroso que estudiamos con profundidad en la Facultad de Derecho en Estados Unidos. Y básicamente el proceso es de presentarle al lector, el juez o el oficial, jurisprudencia americana que sirve como precedente legal, vinculante y persuasivo, y después relacionar los hechos del caso del cliente a la jurisprudencia aplicable para persuadir el análisis legal del juez o el oficial de asilo. Entonces, Dorita, una nota aquí. Si yo fuera un cliente prospectivo entrevistando a abogados para contratar, una de mis primeras preguntas sería simplemente, ¿usted va a redactar un legal brief o un breve legal en mi caso a mi favor para presentarle al juez o al oficial? Y si la respuesta es no, entonces le agradecería yo muy respetuosamente por su tiempo y colgaría el teléfono. ¿Por qué? Porque si yo soy el cliente, el aplicante de asilo, esto se trata de mi seguridad. Esto se trata de mi libertad y mi futuro en Estados Unidos. Y yo lo debo a mí mismo hacer todo lo que yo pueda para ganar el asilo. Y francamente, amigos que están escuchando, un caso de asilo que no cuenta con un legal brief bien redactado es un caso de asilo mediocre. Sencillamente. Para estas personas que ya sometieron el asilo, ya sea con USCIS o con la Corte, y entienden ahora que lo están escuchando, que no han sometido ese documento, lo pueden hacer, es lo que usted acaba de decir. Pero me gustaría que nos repitiera en el caso de que ya estén en corte, ¿en qué momento lo pueden hacer? Claro. Todo esto se hace, más bien se presenta a la Corte de Migración, lo que decía antes, un tiempo prudente antes de la audiencia individual. ¿Qué es un tiempo prudente? Puede ser un mes antes. A mí me gusta un mes. Hay gente que lo hace 15 días antes, pero hay que recordar que los jueces, los fiscales tienen muchos casos encima, ¿no? Por supuesto. Entonces, y ellos no están ahí en su oficina
esperando recibir su paquete de documentos. No. Ellos ya tienen una Claro, montaña hasta aquí de documentos, ¿no? Entonces, es mejor darle tiempo para que puedan organizar su propio calendario y encontrar ese tiempo prudente para leerlo, ¿no? Entonces, a mí me gusta hacerlo, por ejemplo, en la oficina de asilo, por lo menos 15 días antes, y en la Corte de Migración un poco más tiempo. ¿Okay? Y este paquete de documentos puede incluir primero el legal brief del abogado, puede incluir un índice y los paralegales y preparadores pueden ayudar mucho en esta parte, en organizar todos los documentos que hay que presentar como evidencia para sustentar el caso, ¿ok? correcto. Necesita un índice y necesita organización y testimonios, y todo eso se presenta juntos. En muchos casos estamos haciendo de nuevo la planilla de I-589, así que todo va juntos, pero primero va el legal brief, porque eso es lo que hace fácil al oficial de UCIS o al juez de migración. Él puede leer el legal brief e inmediatamente va a saber si esto es un caso serio o no. Excelente. Como acá nos comenta alguien, toda una clase magistral y de verdad que magistral abogado, porque es algo que nosotros o las personas que son parte de nuestra comunidad y que le colaboran a otra lo pueden transmitir. Y al transmitirlo, el solicitante de asilo entenderá lo delicado y lo serio de su proceso. Así que mil gracias, como nos dice acá, Bordase Milena, mil gracias por esa información. Me gustaría concluir esta parte con los consejos. Entiendo ya que el primer consejo que todos los que están aquí escuchando este live deben de llevarse es preguntarle a su abogado si va a preparar un legal brief o no para esa defensa de asilo. Pero ¿qué otros consejos le podría dar usted a un solicitante de asilo que está empezando a preparar su caso? Claro. Mira, tomen en cuenta los elementos del caso que cubrí antes, que creo que me faltó cubrir la base legal protegida, ¿no? Sí, y el Y riesgo, el riesgo de seguridad. Pero podemos regresar a eso después. Hay que tener esos 5 elementos en cuenta todo el tiempo, ¿ok? Porque eso es el enfoque del juez en la Corte de Migración y es el enfoque del oficial de asilo, ajá, de UCIS, ¿ok? Literalmente, hay que preguntarse, con cada movimiento durante el transcurso del caso, cómo yo estoy mejorando el caso del cliente, del aplicante, con uno de estos 5 elementos. ¿Okay? También sean organizados. ¿Okay? Todos tenemos un trabajo que hacer en este proceso. He hablado un poco de lo que es la responsabilidad de los abogados. En cuanto a los paralegales y preparadores, hay mucho que pueden hacer. por supuesto. Y como te he mencionado antes, Dorita, yo llevo toda la vida, o sea, bueno, toda mi carrera, por lo menos los 22 años que llevo ejerciendo en Estados Unidos, trabajando con paralegales. Así que a mí me encanta el trabajar en equipo y contribuir todo para el beneficio del cliente, porque es Correcto. el cliente que Muchas beneficia. gracias por eso, abogado. Gracias. Mira, sean organizados con índices, con hiperenlaces, ¿ok? Acuérdense, por favor, que queremos hacerle el trabajo fácil para el oficial de UCIS o para el juez de migración, de la Corte de Migración. En el índice, o sea, debe de ver estos hiperenlaces que literalmente el juez puede saltar de página 1 del índice a página 78 para leer lo que dijo el Departamento de Estado en su reporte de derechos humanos.
¿ok? Y cuando llegamos a ese texto, en la página 78 o lo que fuera, y estoy hablando ahora de COI, ¿no? Country of Origin Information, que es necesario para apoyar el caso. Queremos delinear el texto relevante electrónicamente en amarillo para el lector, ¿ok? Para que sea fácil para saltar de una parte a otra y podemos dirigir su enfoque a lo que nos conviene, ¿ok? Porque nos conviene que lee la evidencia que apoya a nuestros argumentos en el legal brief. Ajá. Ok. También, por supuesto, marquen sus calendarios con fechas importantes para cada cliente y cada caso. Hazlo con mucha anticipación. De esta forma se evitan muchas urgencias y emergencias. Revisa todo por lo menos 2 veces antes de enviarlo. Otra vez, la mejor manera de servir a nuestros clientes en este ambiente en el cual la mayoría de los casos están siendo negados es a través de la excelencia. Esta distinción necesita mejor trabajo de todos, incluyendo los abogados. Comienzo conmigo mismo. Por supuesto, es un trabajo en equipo. Totalmente, totalmente. Y eso incluye paralegales, preparadores y hasta los clientes. Los que están conectados y me conocen personalmente y han trabajado conmigo ya saben que yo pongo a trabajar seriamente hasta mis propios clientes en preparar su caso. Por ejemplo, esto es un buen ejemplo. Actualmente tengo un cliente que tiene su entrevista en la oficina de asilo en Houston en noviembre. Todavía estamos, bueno, ya estamos en octubre. Uh-huh. Pero hace una semana, ese cliente ya comenzó a prepararse para su entrevista, a seguir mis instrucciones y mis consejos de cómo hacerlo, ¿no? Cómo prepararse. Él está preparándose todas las noches después de su trabajo y todos los sábados y domingos. Es como presentar una tesis, abogado. Ay, qué chistosa. Es que, mira, si esto a nuestro público le parece sorprendente o hasta una locura, la invitación aquí es de pensarlo de otra manera, ¿ok? Estamos en momentos políticos muy serios, muy cambiantes, y yo sé que vamos a hablar un poco de eso, pero también estamos en un ambiente y entrando en un ambiente, ya sea el presidente que gane, en que va a ser más difícil para el inmigrante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a marcar la diferencia? claro. ¿Cómo vamos a preparar un caso que se puede distinguir? ¿Cómo vamos a hablarle a nuestros clientes con suprema confianza, sabiendo que nuestro compromiso profesional es otro? Por supuesto. La invitación es que nuestra meta o objetivo sea lo siguiente. Ajá. En cada caso, presentarle a la Corte de Migración o la Oficina de Asilo un paquete de documentos en el Supplemental Filing o el Supplemental Submission que facilita al juez o oficial para llegar a la conclusión legal de que nuestro cliente merece ganar el asilo. Eso es 1. 2, asegurar de que nuestro cliente entre a su audiencia individual o su entrevista en la oficina de asilo con UCIS con confianza y calma, sabiendo que está sumamente preparado para cualquier pregunta que le pudieron hacer. ¿Cómo se hace eso? Se hace con preparación muy seria. El legal brief, ya lo hablamos. Correcto. Eso da la guía legal para el juez o el oficial de asilo. Pero ¿cómo preparamos a nuestros clientes? Por ejemplo, yo los preparo con cientos de preguntas posibles que podrían escuchar y enfrentar
en su entrevista o en su audiencia. Y también hacemos una audiencia de práctica o una entrevista de práctica y repasamos las respuestas. Y si las respuestas no son suficientes, las trabajamos a mejorar, a involucrar los hechos, a relacionar los hechos con los temas legales importantes, con los principios legales necesarios. Entonces, si no estamos haciendo este nivel de preparación en este nuevo ambiente en el cual estamos entrando, va a ser muy difícil. Correcto. Este nuevo ambiente requiere, Dorita, otro nivel de compromiso y preparación profesional. Excelente, abogado. Habíamos hablado entonces de estas bases. Usted nos dijo credibilidad, daño sufrido, intención, protección legal. Y nos faltaba una última que era el riesgo de seguridad. Sí. ¿Nos podría hablar un poquito al respecto, por favor? Sí, por supuesto. Este elemento normalmente sale en la última parte de la audiencia o la última parte de la entrevista. Y estas son las preguntas que se llaman las preguntas de bar o bar questions, ¿no? Si hay una barrera a que esta persona califique para asilo. Por ejemplo, si es un terrorista, ¿no? No va a calificar. Y hay ejemplos obvios como ese, ¿no? O sea, seguramente nadie aquí va a representar a un terrorista sabiendo que es terrorista. Pero si en un pasado, por ejemplo, estuvo quizás al lado de un régimen que está en poder y torturó a alguien o permitió la tortura de alguien y después se salió de ese régimen y ahora de repente quiere buscar asilo, entonces eso es problemático. Eso es muy difícil, porque eso, o sea, si se descubre eso, no va a calificarse tampoco para asilo. Pero es más difícil todavía, porque hay gente que llega y quizás tiene un récord criminal en otro país. Entonces, nosotros, como los abogados, como los paralegales, necesitamos descubrir eso. ¿Okay? Porque de vez en cuando hay un récord penal que se puede justificar, que se puede argumentar, que se puede defender. Pero si no lo sabemos, si no llegamos a descubrir eso, pero imagínense que lo descubre el oficial o lo descubre el juez o lo descubre el fiscal y nosotros estamos ahí en la audiencia o en la entrevista enterándonos por primera instancia, estamos en problemas, ¿no? Entonces, estas son las preguntas muy, muy importantes. Lazos con grupos violentos, cualquier persona que representa un peligro nacional. Estas son las preguntas que se va a hacer con respecto a esto en la entrevista. Excelente. Excelente, abogado. Muchísimas gracias. La verdad que el tema de haber descubierto nosotros en este live estas figuras es muy educativo y de verdad de mucha ayuda para todas las personas que siguen la página del instituto. Ahora me gustaría hacerle una pregunta en referencia a estos comentarios que ha hecho el expresidente Trump en relación al parol humanitario, ¿no? Él ha mencionado la posibilidad de eliminar el parol humanitario o incluso programas como el TPS. Mi primera pregunta al respecto, abogado, es en el evento de que sea él quien gane las próximas elecciones, ¿tiene la potestad para hacerlo? Sí. Okay. Lamentablemente las noticias aquí no son buenas. Ajá. Y quisiera explicar, con tu permiso, un poquito del por qué lo podría hacer. Claro que sí. ¿Cómo es que lo podría hacer? Y también ha hecho comentarios, ya sabemos, ¿no? De una posible deportación masiva y todo eso, ¿no? Entonces, obviamente hay un poco de exageración
en los comentarios, pero si tiene el poder de hacerlo, sí lo tiene. Y esto es el porqué. El presidente en nuestro país tiene lo que se llama el poder ejecutivo. Claro. Ajá. Y si imaginamos por un segundo que Trump gane las elecciones y tome el poder de la presidencia en enero de 2025, él tendría en ese entonces el poder ejecutivo para poner en práctica muchas pólizas que son bastante distintas a la administración actual. ¿Okay? En este país tenemos 3 divisiones del gobierno federal. ¿Okay? El poder legislativo es el primero y eso es el Congreso, constituido por el Senado y la Cámara de Representantes. Esto es el brazo del gobierno que hace las leyes, los estatutos. ¿Okay? El poder ejecutivo es el presidente y su administración. Todos los departamentos y agencias, ellos reportan a él. ¿Okay? Y el poder judicial es la Corte Suprema y todo el sistema de las Cortes federales que están debajo de la Corte Suprema. Ahora bien, esto es la parte importante. El UCIS, el ICE y el CBP, todo lo que conocemos aquí, ¿no? Son parte del poder ejecutivo. Esto significa que sí, tienen que seguir las leyes que estableció el Congreso y la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema y otras cortes vinculantes como las cortes de apelaciones federales, etc. Sin embargo, la póliza migratoria la establece el Poder Ejecutivo. Okay. Normalmente a través del Departamento de Homeland Security o Seguridad de la Patria y sus varias agencias, incluyendo UCIS, ICE, CBP, entre otros. El Departamento de Justicia también es relevante aquí si pensamos en el EOIR, ¿no? Claro. Y la Corte de Migración. Entonces, ¿podría un nuevo presidente Trump dirigir póliza a estos departamentos y estas agencias a efectuar una deportación masiva y cancelar programas que ya han sido establecidas por otras administraciones? Por supuesto que sí lo pudiera hacer. Ahora bien, abogado, poniéndonos en ese supuesto entonces, ¿qué opciones legales tendrían los beneficiarios, pues, de, por ejemplo, el programa de parol humanitario? Claro. Mira, si miramos, por ejemplo, al programa de parol humanitario, nosotros en Estados Unidos tenemos algo muy importante en nuestra constitución misma y en todo nuestro sistema legal se basa en lo que se llama el proceso debido, ¿no? Entonces, explico esto porque yo dudo mucho que se quitaría un beneficio ya otorgado. O sea, vamos a imaginar que hay gente aquí ahora legalmente bajo un permiso, bajo estos programas. Dudo mucho que esa misma gente sería deportada antes del vencimiento de su estatus. ¿Okay? Ellos están con un estatus temporal, como bien sabemos, ¿no? Hasta tal fecha. Lo que estoy diciendo es que dudo mucho que se deportaría a esta gente antes del vencimiento de su permiso individual. Claro. Lo que sí es probable, y no digo posible, porque obvio es posible, pero yo digo hasta probable en una nueva administración de Trump, que no se renovarían esos estatus. Claro, ¿Okay? No se renovarían y entonces mi pregunta, abogado, sería, esas personas que no se les va a renovar el programa y que no se quieren regresar, ¿qué opciones legales tendrían? Evidentemente, esto es a manera muy general porque cada caso de cada individuo es distinto y evidentemente tendrá que hacer una consulta con un abogado licenciado. Pero en general, ¿cuáles serían las opciones? ¿Podría una persona después de 2 años de estar con el programa, pues,
del parol humanitario, entonces aplicar a, por ejemplo, un asilo o solicitar un asilo? Sí, buenísima pregunta. Y como notaste, ¿no? Cada caso es distinto y cada caso necesita un análisis individual. Pero para ser lo más general posible, para ayudar al grupo, los inmigrantes deben de actuar ahora mismo. Yo estoy aconsejando a mis clientes y a inmigrantes en general que busquen ahora mismo a cualquier recurso migratorio que posiblemente pudiera existir para ellos y que actúen. Eh, que apliquen ahora mismo si es una visa, que busquen reabrir su caso, por ejemplo, si tienen un caso de deportación, Ajá. que busquen cerrar su caso, si eso es el mejor recurso para salirse de un procedimiento de deportación en la Corte de Inmigración, que apelen su caso o intenten una moción de reconsideración si un abogado determine que la Corte de Inmigración falló en su contra sin base legal, que ajusten su estatus en cuanto antes si ese recurso existe para ellos. Lo que sea su estatus actual, que busquen mejorar inmediatamente su situación. Hoy mismo tenemos pólizas y recursos que conocemos, que comprendemos y a que podemos acudir, ¿no? Excelente. Mañana no sabemos. Lo importante es tomar acción ya, Totalmente. ver cuáles son las posibilidades que la persona tiene disponible para poder hacer uso de ellas. Abogado, por aquí me preguntan, ¿dónde está usted? Ya yo les he dicho que está en la Florida, pero me piden su información, su cuenta en Instagram o la ubicación de su oficina. Así que por favor, si usted podríamos hacer un paréntesis y compartir esa información. Sí, claro que sí. Mira, el sitio de internet, la página web del bufete es christophertilson.com. Eso es CHRISTOPHER, Tilson, TILLSON.com. El número de la oficina y atendemos por WhatsApp. Así que nos pueden escribir con confianza. Es el código de área 786-771-7353. Estamos, por supuesto, en Instagram, en Tilson Law. Y creo que lo están viendo en la pantalla ahí. Ya lo puse también y que también lo conocen, están poniendo la información. Abogado, usted se encuentra ubicado en la ciudad de Miami y me preguntan si representa casos en otros estados. Buenísima pregunta. Representamos a clientes inmigrantes en todos los Estados Unidos, desde California hasta Nueva York, hasta Chicago, hasta Utah, en todas partes. Así que no importa dónde se encuentre el cliente, con muchísimo gusto le ayudamos, le atendemos. Excelente, abogado. De verdad que ha Y, sido oye, una... y mencioné que me caen bastante bien los paralegales y Sí, preparadores, ¿no? sí lo menciona. Por aquí le dijeron muchísimas gracias y muchísimas gracias también pues por esa apertura. Yo siempre digo en las clases que agradezco la confianza que los profesionales como usted dan o tienen en el instituto porque compartir este conocimiento, esta clase, esto yo no diría que es un live, yo digo que esto es como un masterclass que los que hoy se conectaron han tenido la posibilidad pues de tomar nota y de instruirse más al respecto. Evidentemente también me están pidiendo un taller, ya les estaremos informando los detalles del próximo taller que haremos presencial y online con el abogado, porque sí que es importante que, aunque sepamos que tenemos muchas restricciones al momento de ayudar a un inmigrante, podemos estar seguros de transmitirle la información clara, la información precisa, para que pues este cliente esté completamente preparado para ese gran día y para el día que cambiará su vida. Abogado, mi última pregunta es,
¿qué recomendaciones usted le da a un inmigrante que en este momento pues no tiene una situación clara de su estatus migratorio y está a puertas de que entre una nueva administración y posiblemente cancele el programa del parol humanitario o cualquier otro programa que exista y esta persona pues no cuente con el conocimiento o con la representación legal? Sí. Mira, Dorita, muy sinceramente, a mí me preocupan. Me preocupa bastante el inmigrante que esté en un estatus temporal. Me preocupa que una próxima administración quizás no renueve, no va a renovar quizás un TPS, quizás va a cancelar o no va a renovar estos programas de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, que no va a renovar el TPS para esos mismos países. O sea, todo eso me preocupa bastante. Entonces, mi consejo es de buscar algo más permanente. Y para ser sincero, o sea, no siempre existe, ¿no? No estamos lamentablemente en una posición para ayudar a todos. Yo personalmente tengo que rechazar clientes casi a diario porque hay gente que no tiene un recurso, ¿no? Pero es importante que la gente también lo sepa, porque hay Claro. que prepararse en el evento, pues, de que se tenga que enfrentar una Sí, deportación. Y sobre eso también estaremos hablando en el curso que vamos a estar haciendo, porque evidentemente no podemos defender a una persona que está enfrentando un proceso de deportación, pero sí, sí. nuevamente lo podemos instruir al respecto. Adelante, abogado. Sí, mira, o sea, lo que yo estaba diciendo antes de posiblemente cerrar un caso, yo personalmente he logrado cerrar muchos casos de deportación a través de TPS, de ajuste familiar, y me ha sorprendido que los fiscales han sido muy receptivos. En general, de vez en cuando hay uno que se pone más difícil, uno que otro, ¿no? Pero en general han sido muy razonables y si ellos ven que existe alguna protección, hasta temporal, que podría vencer en el visible futuro, están bastante receptivos a cerrar ese caso. ¿Por qué quiero cerrar el caso? Porque lo que tiene que recordar la gente, y obviamente los paralegales y los preparadores lo saben, pero el inmigrante no siempre lo entiende, que cuando uno está en la Corte de Inmigración es porque el gobierno le está buscando deportar, está intentando de deportarlo, por eso está ahí. Entonces es mucho mejor salirse de esa situación a que no lo estén intentando deportar. Todavía es una situación precaria, todavía quizás solo tiene un recurso temporal, todavía no tiene nada permanente en que apoyarse, pero por lo menos no lo están buscando deportar activamente. Eso Correcto. es un Qué importante. ejemplo. Es importante también, como alguien por aquí mencionó, abogado, importante también entender estas 5 famosas causales que son parte pues de la base de la solicitud del asilo, ¿no? Y Sí, sobre eso vamos a estar ahondando evidentemente en un taller, porque si bien es cierto, podemos llenar los espacios en blanco, sí que hace falta ese conocimiento para poder instruir de la mejor manera a nuestro cliente. Por aquí Geraldine nos dice, nadie le explica a las personas que están en un proceso de deportación mientras están en corte. Así que qué importante también poder darle ese tipo de información al cliente, transmitida evidentemente una vez pues que usted o cualquier otro profesional en derecho comparta esos conocimientos. Así que, abogado, le quiero agradecer casi esta hora de live que nos ha dedicado, de verdad, de su tiempo, que entiendo que está bien apretado.
ya usted sabe que lo que viene después de un live es un curso, así que Claro. estaré comunicándome con usted para pues realizar este taller que además les digo a los participantes será presencial, aprovechando que usted está en la ciudad de Miami. Álvaro también, mire, dice el mejor, gracias, quedará claro que sí, va a quedar grabado el live y será presencial y online para que pues tengan el gusto, como yo lo tuve ya en su oportunidad, de conocerlo personalmente y admirar ese interés que un extranjero puede tener en conocer las raíces y las razones de por qué estamos aquí en los Estados Unidos. Así que muchísimas gracias, abogado, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Dorita, y a todo tu equipo, y gracias por la invitación, y voy a estar contando los días para esa clase. Muchísimas gracias, abogado. Que esté muy bien entonces y nos vemos en el curso. Muchísimas gracias. Gracias. Muy feliz noche. Buenas noches. Hasta luego. Gracias a todos los que se unieron. Bye bye.